La consultoría ha experimentado una transformación totalmente inesperada. Los datos no engañan. El mercado global de servicios de consultoría en todo el mundo llegó a 340.000 millones de euros el año pasado, en 2024. Esta expansión, que además es anual y se produce a un ritmo de casi un 5% anual de aumento, lo que nos está contando es que hay una demanda creciente de esta expertise tan especializado. Entre las especialidades emergentes, el personal branding se ha consolidado como una disciplina estratégica. Los números son contundentes. El 74% de consumidores confía más en personas que proyectan marcas personales relevantes. Esto es importante. Así que esta realidad ha traído una nueva categoría de consultores especializados. Así que hoy, en este episodio 222 ya de Todo Deja Marca, lo que trato es qué es lo que hace un consultor en personal branding. Todo Deja Marca, sabéis que es un podcast para descubrir, desarrollar y proyectar nuestra marca personal. Yo soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Escribí el libro Si no aportas, no importas. Soy conferenciante internacional y profesor en varias escuelas de negocio. Bueno, déjame hablarte de este rol que tiene el consultor como arquitecto de identidades profesionales, el consultor sobre todo de personal branding. Y se basa en 3 pilares fundamentales. Hace poco compartí en un podcast llamado Arquetips de mi buen amigo y también consultor Miquel Ángel Escobar, que también es consultor, por cierto, que un buen consultor, y eso incluye al consultor de personal branding, debe cumplir 3 requisitos básicos, que son experiencia, conocimiento y resultados medibles, medición de resultados. Sin estos elementos es muy difícil generar la confianza necesaria para transformar la percepción de un profesional. Es decir, experiencia, porque sin experiencia, no te voy a contratar como consultor posiblemente. Conocimiento, yo creo que va adherido a lo anterior, pero claro, el conocimiento tiene que ser algo absolutamente actualizado. No puedes, lo que yo estudié hace 20 años hoy no vale. Y resultados, es decir, la acción de la consultoría tiene que haber producido resultados medibles, y esta parte es muy importante. La consultoría en personal branding no es escalable de la misma manera que otros muchos servicios. Cada persona es única y por tanto cada contexto es diferente. Yo siempre suelo decir que yo solo puedo gestionar 8 clientes a la vez. Sin embargo, debo reconocer que gracias a la inteligencia artificial, este 8 se ha convertido en un 12, puesto que muchos de los procesos que utilizo yo, que son de investigación, analizar muchos informes relativos a una persona, etcétera, los hago con IA, y esto me facilita mucho, me acorta mucho los tiempos. Al final no olvidemos que el 92% de personas confían más en recomendaciones individuales que de marcas corporativas. Por tanto, la consultoría también tiene sentido en este aspecto, dado que, especialmente en líderes, es muy importante dar esa voz corporativa mucho más creíble que la voz de la propia marca. Hay un diagnóstico que es un punto de partida. Todo el proceso nuestro empieza con un diagnóstico que es bastante, yo le dedico bastantes horas. Utilizo metodologías como el test DISC, como los feedback externos, y ahí quiero entender un poco los patrones de comportamiento de cada cliente. En mi caso suelen ser perfiles de alta dirección. Tenemos en cuenta un dato que refleja muy bien la consultora Gallup, que es que solo un 21% de profesionales están comprometidos con su trabajo. Sí, lo crees, un 21%. Solo 1 de cada 5 personas realmente tiene un nivel de compromiso con su trabajo. Y yo de verdad que con estas cosas suelo alucinar bastante. Y esto explica esa súper desconexión entre identidad personal y profesional. El autoconocimiento al final es la base, la cimentación de ese edificio interior que tenemos, y sin esta base tan sólida cualquier estrategia de marca personal se tambalea a la primera de cambio. Es decir, todos esos consultores de personal branding, falsos consultores que empiezan la casa por el tejado, es decir, explicándote que te van a hacer las redes sociales, eso no funciona así. Bueno, hablando un poquito de la era de la humanización empresarial, aquí es verdad que hoy las personas importan más que las marcas. Y no lo digo yo. Según Forbes, se da una tendencia que es irreversible. El 77% de los consumidores, o del mercado si prefieres, quiere comprar a empresas cuyos fundadores tienen marcas personales fuertes.
Y esta estadística explica por qué, según otra fuente que es Weber Shandwick, el 50% de la reputación de una empresa está directamente vinculada a la marca personal de su CEO. Quiero repetir este dato para que lo entendamos bien. El 50% de la reputación de una empresa está directamente vinculada a la marca personal de su CEO. ¿Cómo te has quedado? Yo me quedé bastante parado, porque me esperaba un porcentaje alto, pero no tan alto. Y Weber Shandwick es una de las grandes consultoras de relaciones públicas que hay en el mundo, y este dato además es muy fresco, es de 2024. Entonces, lo que veo es que las organizaciones que no asimilan y gestionan este momento, este dato, esta transformación, este cambio, se quedan muy atrás. El 74% de las marcas podría desaparecer sin que a nadie le importara. Este es un estudio famosísimo que se llama Meaningful Brands, del que ya he hablado alguna vez, que lo hace Havas Media. Y entonces esta crisis de relevancia obliga a las empresas a humanizarse, y ahí es donde está el personal branding. Estaría también el Employee Advocacy como estrategia empresarial. Según LinkedIn, el contenido compartido por embajadores de marca internos se comparte 2 veces más que el contenido propio de la marca. Se duplica, lo cual es una locura. Este dato hace algunos años decía se compartía 24 veces más, en un dato que se compartió, pero es un dato muy antiguo, de 2010, y por tanto hoy no le podemos dar validez. Pero el dato de LinkedIn de doblar este dato es de 2024 y es muy importante. Y es una realidad que está transformando la consultoría de personal branding en una herramienta estratégica para las empresas. Los consultores especializados que hacemos, ayudamos a las organizaciones a desarrollar programas de Employee Advocacy, y eso lo confirma también una firma especializada en eso que se llama DSMN8, que dice que el 82% de las personas confía más en empresas cuyos líderes son visibles online. Por tanto, este rol de Employee Advocates, este rol de embajadores de marca es cada día más importante. En cuanto a personal branding, como consultoría, déjame hablarte de una metodología de 3 frases. Yo la llamo el iceberg de la marca personal. He hablado más de una vez en el podcast y tiene ya algunos años, desde 2009-2010 más o menos, pero es un método muy simple, muy ordenado y muy fácil de explicar. El autoconocimiento, que es la primera parte, es la base de todo. Es lo que no se ve en la punta del iceberg, está en el fondo de todo del mar. Y es un primer paso. Aquí utilizamos herramientas como muchos tipos de test, de personalidad, de comportamiento, de liderazgo, de valores, de fortalezas, para definir un poco, analizar cuáles son los valores y propósitos de la persona. Gallup nos dice, referido a esto, que solo un 27% de los directivos están comprometidos con su trabajo, lo cual también me parece de estos datos que te deja sentado. Y esto refleja una crisis de identidad profesional y una necesidad cada vez mayor de autoconocimiento. Bien, el segundo paso, el primero hemos dicho autoconocimiento, la base de todo. El segundo es estrategia, que es la hoja de ruta. La segunda fase constituye esta estrategia. Aquí se identifican los insights, es decir, cuáles son los puntos de dolor, los puntos de ilusión, las expectativas, etcétera, que tienen los clientes. Hay que definir al cliente, esta parte es muy importante. Y se definen propuestas de valor, modelos de negocio, mensajes clave, audiencias objetivo, canales de comunicación, etcétera. Y finalmente la tercera parte es visibilidad, que esta es la parte visible del iceberg, que es la punta del iceberg. Y esta no se trata de estar al final en todas partes, esto es un error muy grave, sino de elegir dónde, cómo y a quién mostrarse. No olvidemos, por favor, los canales offline. Hace muy poquito recogí en LinkedIn una infografía de Gartner maravillosa que nos dice que en 2028 el 70% de los presupuestos de marketing se centrarán en el offline, lo cual reflejará un cansancio digital, un cansancio de pantalla muy evidente. Déjame introducir también el impacto de la inteligencia artificial en el rol del consultor, ¿no? Al final, estamos hablando de una herramienta y no de una amenaza, ¿vale? Esto está muy claro, no lo dudes. Los consultores estamos invirtiendo en tecnología. En mi práctica diaria, por ejemplo, la IA me permite acelerar procesos que antes tardaba semanas. Por ejemplo, una investigación que me llevaba 2 semanas, ahora la puedo terminar en 15 minutos. Sin embargo, es cierto que la autenticidad no se puede automatizar, ¿eh? Entonces, según un papel de la Universidad de Stanford, quiero decir, las personas recuerdan historias personales 22 veces más que los simples datos. Por tanto, recordemos que aquel grupo de gente alrededor de un fuego y esas historias que se contaban, que esto viene de la prehistoria, eso sigue teniendo más potencia que nada en el mundo, que ninguna IA generativa. La ventaja humana siempre es irreemplazable. Luego está el aspecto de la productividad, ya que hablamos de IA como factor clave. Según McKinsey, la IA puede reducir costes operativos en los consultores entre un 20 y un 30%.
Y esto me permite, a mí, por ejemplo, dedicar más tiempo al 10% de mi tiempo que reservo semanalmente para mi propia marca personal. Todos los viernes por la tarde es mi momento sagrado de trabajar en mi visibilidad, y esta inversión es lo que me ayuda a proyectar mi marca, pues para que mientras duermo haya gente que pueda, ver lo que hago, interesarse por mí y luego conectar. ¿Cuáles son los nuevos retos del sector de consultoría? Bueno, hay varios. Uno sería la crisis de confianza profesional. El informe de Gallup que he citado anteriormente confirma que solo el 33% de los trabajadores globales dicen que están prosperando en sus vidas, lo cual es un dato muy lamentable. Y esta estadística refleja una crisis más profunda, que es la pérdida de sentido de pertenencia en las organizaciones. Es decir, no nos sentimos parte de. Y esto para mí es un problema profundo. Los consultores de personal branding trabajamos este insight ayudando a profesionales a encontrar su propósito. Son demasiados los profesionales que no se sienten parte de su sector. Y el otro tema, uno es la crisis de confianza profesional y el otro es la transformación digital acelerada. El gasto global en transformación digital alcanzó 1,7 billones de dólares en 2024, que es una cifra para mí brutal. Billones de dólares. Esta realidad ha hecho crecer la demanda de consultores especializados en ayudar a profesionales a gestionar estos cambios. Hablo también de la consultoría como catalizador del cambio, porque realmente ahí estamos también para eso. Y vamos mucho más allá de lo que es la visibilidad superficial. Un consultor de personal branding no es un community manager con un título universitario. Somos facilitadores de transformación profesional. Los emprendedores con una marca personal fuerte ven más conversiones en su vida, y esto es algo que veo cada día en mis clientes y me lo comentan. Oye, me llamó una empresa diciendo que me había encontrado a través de un post en LinkedIn, o que me había visto a través de mi página web, o me había visto a través de mi podcast, me había escuchado a través de mi podcast, etc. Entonces, nuestro trabajo, al final, ¿en qué consiste? En ayudar a profesionales a alinear su esencia con su proyección de marca. Hay una minoría de profesionales que están muy satisfechos con las oportunidades de desarrollo profesional, y esto me parece grave que sean pocos, ¿no? Y es parte de mi propósito, que sean unos cuantos más. Y luego está el valor de la especialización. La especialización al final en consultoría se está convirtiendo en norma, por ejemplo, y yo estoy especializado en personal branding, pero sobre todo en el ámbito corporativo. Los clientes exigen experiencia muy concreta para problemas cada vez más concretos y cada vez, sobre todo, más complejos. En personal branding, esta especialización, ya os digo, es crítica. Hay un paper de Harvard Business School en colaboración con la Wharton University of Pennsylvania que dice que los consultores que usan herramientas de AI invierten un 25% menos de tiempo en gestión de proyectos. Bueno, pues esto es maravilloso. Es maravilloso. Es decir, se nos está hablando de la singularidad, de que nos vamos a ir todos al paro, que la IA tal, pero es que la verdad es que los que sepamos tomar la IA en favor nuestro vamos a tener una ventaja muy clara. Luego déjame hablar del futuro de la disciplina, del consultor en personal branding, y me gustaría destacar un punto importante, que es la profesionalización académica. Yo propuse hace muy poquito en mi contribución al ebook Personal Branding World 2025 que necesitamos crear el primer grado universitario oficial en personal branding. Ya iría siendo hora, por favor, ¿vale? La disciplina yo creo que ha madurado lo suficiente para merecer este reconocimiento académico formal. Y en cuanto a expansión global, el mercado de consultoría de servicios de gestión crecerá prácticamente un 5% anual hasta 2029, y esta expansión incluye, por supuesto, disciplinas como el personal branding. Gartner predice además que el gasto global alcanzará 4,5 billones de dólares en 2025. Y parte de esta inversión se destina a herramientas que facilitan también la gestión de marca personal digital. Y ahora me gustaría, una vez hablado de esta parte más de las funciones de consultor y tal, desde un punto de vista más con estadísticas de respaldo, me gustaría recoger la parte más divertida, más viva de mi conversación con Miquel Ángel Escobar en su podcast Archetypes. Hablar con Miquel siempre es un placer y un reto intelectual. Su habilidad como periodista y su profundo conocimiento del contexto comunicativo y político hace que cada charla, cada diálogo con él sea pues una oportunidad para ir más allá de lo que es la superficie. Es un tío al que le gusta rascar, le gusta mucho rascar. En nuestra charla para Archetypes analizamos este arquetipo de consultor. Tuve el honor de ser el primer episodio de su nuevo podcast, y salieron varias preguntas que yo creo que merecen un comentario un poco más detallado. La primera era, ¿qué es un consultor hoy? La frontera de la responsabilidad. La pregunta concreta de Miquel era, ¿quién es un consultor hoy en día y dónde empieza y acaba su responsabilidad? Es una pregunta de estas que no son fáciles, porque sobre todo la segunda suele ser la que es dura.
¿Qué le contesté? Mi respuesta es de que un consultor necesita experiencia, conocimiento y resultados. No es solo una definición, sino una declaración de principios. En un mercado tan saturado de autoproclamados expertos, estos 3 pilares para mí son el filtro ético, que sirven para un poco desmontar la parada de algunos que se llaman expertos, pero que no tienen ni experiencia, ni conocimiento, ni han dado resultados, ¿no? Es verdad que la clave de la reflexión está en la idea de que la consultoría no es demasiado escalable. Es un producto que, yo tengo una limitación, ¿no? Y esto es fundamental para entender la diferencia entre un servicio industrializado y un acompañamiento que yo creo que es muy artesanal todavía, a pesar de que estemos utilizando herramientas tecnológicas muy potentes, ¿no? Entonces, cada cliente, cada contexto es único. Entonces, la pregunta de Miguel sobre esta delgada línea de responsabilidad para mí es un poco puñetera y es crítica. Por eso introduje el símil del caddy de golf. Nosotros somos los caddies. No damos el golpe lo da el cliente. ¿Vale? El golpe, cuando digo el golpe, me refiero al swing, el golpe, el pad, el drive, el que queráis llamarlo, ¿no? Entonces, esta analogía para mí es la mejor forma de definir nuestra posición, nuestro rol, ¿eh? Nuestra responsabilidad final es analizar el terreno, el viento, los obstáculos, recomendar el mejor clave, el mejor palo a utilizar, y esa es estrategia pura, ¿no? Pero la ejecución y la decisión final siempre pertenecen al coachee, al mentee, al cliente, llámalo como quieras, ¿no? Y esto define una relación de empoderamiento, no de dependencia en ningún caso. El consultor facilita, pero no impone. La segunda pregunta, sobre la paradoja de más poder en las personas y menos pertenencia a las empresas. La pregunta de Miquel era, ¿cómo combina la idea de que las personas tienen más poder de prescripción con el hecho de que se esté erosionando el sentimiento de pertenencia a las organizaciones? ¡Buah! ¡Qué preguntas! Y además no me las pasó antes, me las dio ahí en frío, Mi comentario fue, esta es posiblemente la pregunta más brillante de la conversación porque detecta la gran paradoja del mundo profesional actual. Mi respuesta se centró en un dato demoledor que leí, que es el 70% de las personas que trabajan en un sector no se sienten parte de él. Y la erosión del sentimiento de pertenencia es la causa directa del auge del personal branding. Las personas buscan al final un punto de anclaje, un propósito y un sentido de identidad que las empresas muy a menudo no proporcionan. Falsos propósitos, falsos valores, etcétera, muchas veces son causa de esa desconexión, ¿no? La razón de fondo, como apuntaba en la charla, es la falta de visión compartida y comunicada, porque muchas veces la visión está, pero se queda en un ámbito de consejo de dirección y no va hacia abajo. Entonces, cuando un empleado no sabe hacia dónde va el barco, su compromiso se limita a cumplir con la tarea diaria, pero su alma no está ahí. Y tampoco estoy diciendo que el alma de un profesional tenga que estar en su empresa, pero un poquito sí, por favor. El consultor de marca personal trabaja precisamente este vacío, ayudando al profesional a construir su propia brújula. Tercera pregunta iba en torno al propósito y la autenticidad, ¿no? Y la pregunta de Miquel era, ¿no puede haber artificio en el trabajo de marca personal? ¿Cómo se detecta que alguien es un personaje? La verdad que Miquel se nota que es periodista, Esta es una duda que es muy legítima y está muy extendida. Mi respuesta se basa en una distinción clave, que es que un propósito se identifica, no se diseña. Esta es una gran diferencia entre una persona y una organización. Cuando tú lo identificas, conectas con tu esencia y actúas con una autenticidad que es genuina, que es tuya, es tu esencia. Y cuando lo diseñas, creas un personaje. Fijaros qué diferencia más importante, identificar o diseñar. ¿Y cómo se detecta? Por las incoherencias. En la charla mencioné el test DISC que utilizo mucho y las diferencias entre el perfil natural y el adaptado. Pero a un nivel más intuitivo, el artificio se nota sobre todo cuando el discurso de la persona suena a guión aprendido, ¿no? Como cuando imita a otros o sobre todo cuando sus acciones contradicen sus propias palabras, ¿no? La verdadera marca personal no resiste un análisis de coherencia, la exige, ¿no? Mi rol como consultor es ayudar a mis clientes a alinear lo que son, lo que dicen y lo que hacen. Y iría más allá, alinear lo que piensan, lo que son, lo que dicen y lo que hacen. Cuarto punto fue la inteligencia artificial como acelerador de productividad, no sustituto de estrategia. Aquí la pregunta de Miquel era cómo afecta la IA a las bases de la estrategia de marca personal. Y mi comentario era que mi visión sobre la IA, ya la he contado un poco antes, pero es clara, es un acelerador de productividad, ¿vale? No es un sustituto de pensamiento estratégico ni de humanidad ni de nada. Y entonces el ejemplo que di es muy gráfico. Una investigación que antes me llevaba 2 semanas, ahora la puedo hacer en más o menos unos 15 minutos. Y esto es una locura. ¿Qué significa? Que la IA no me da la estrategia, pero me libera un tiempo inmenso para que
lo que de verdad aporta valor, ¿no? Que es pensar, crear, conectar, establecer puntos de conexión con el cliente, diseñar la estrategia y al final entiendo que la tecnología siempre es un medio, no un fin en sí mismo. El peligro, como decía antes, es delegar la creación de contenido por completo a la IA, porque ahí se pierde lo que yo llamo el brand voice, ¿no? La voz de marca personal y única que es nuestra, ¿no? La IA es un copiloto extraordinario, no lo niego, pero el volante de la estrategia tiene que estar en tus manos, en manos humanas. La última pregunta era sobre la fórmula final, que era priorízate, ¿no? La pregunta de Miquel es ¿cómo desconecta un consultor? Que es una pregunta muy buena, muy personal. Y aquí dije, bueno, esta pregunta más personal me permitió compartir un poco lo que considero una clave estratégica para cualquier profesional del conocimiento, que es la autogestión y el bienestar. Mis dos momentos de desconexión, que son la caminata matutina al amanecer y el respeto por mi horario, no son un capricho, son una necesidad profesional. Un consultor agotado, hiperconectado y sin espacio para reflexionar no puede aportar aire fresco, es imposible, su mente está saturada. Por eso mi consejo final es priorízate, es la base de todo lo demás, ¿no? Entonces, para poder cuidar la marca de tus clientes, primero tienes que cuidar la tuya. Y eso empieza por proteger tu tiempo, tu energía y tu claridad mental. Y ya cerrando, diré que un consultor de personal branding del siglo XXI es sobre todo un arquitecto de identidades profesionales. Combinamos psicología, estrategia, comunicación y tecnología para ayudar a personas y organizaciones a encontrar y proyectar su propia voz. Sin duda, hoy los profesionales con una marca personal potente se contratan más rápido. Esto es una realidad. Y este dato resume la esencia de nuestro trabajo, acelerar oportunidades a través de la visibilidad estratégica, no de la visibilidad acumulada, vamos a llamarlo así. Y en un mundo donde, decíamos antes, 66% de compradores de consultoría dejarán de trabajar con firmas que no incorporen la IA, nosotros, claro, adoptamos la tecnología sin perder de vista lo más humano. Y al final recojo mi propio lema, que es Todo deja marca, que también es el nombre de este podcast, ¿no? Y nuestro trabajo es asegurar que esa marca sea la adecuada a cada persona según su realidad y según sus objetivos. Espero que te haya gustado este episodio 222 dedicado a hablar sobre el consultor de personal branding. Puedes profundizar más sobre personal branding en mi web guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos y cursos y desde donde podrás contratar conferencias, consultorías y formación. También puedes seguirme en redes sociales donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Te puedes suscribir al podcast desde las plataformas que utilices, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, iVoox, etc. Y compartir, si te ha gustado el episodio, compartirlo. Estaré cada 2 semanas contigo, ya lo sabes, y te envío un fuerte abrazo y un recuerdo. Todo deja marca.